Y si os dijéramos que la escena más brutal de la fuga de Alcatraz, esa que todo el mundo recuerda con un escalofrío, no la protagoniza Clint Eastwood, y que de hecho se basa en un acto de desesperación real que ocurrió 25 años antes de la fuga que cuenta la película. Hoy, desde Entre Líneas, nos vamos a sumergir en los secretos de una de las cintas carcelarias más influyentes de la historia, La fuga de Alcatraz de 1979. Exacto. Es una película que parece muy directa, muy austera, pero es que su producción está llena de conflictos, de ingenio y de una búsqueda de realismo casi obsesiva. Totalmente. La historia en la superficie es conocida. Está dirigida por Don Siegel, con Clint Eastwood de protagonista, y bueno, dramatiza la única fuga que posiblemente tuvo éxito de la prisión más famosa del mundo. Se centra en Frank Morris, un recluso con un cociente intelectual altísimo, y su plan para escapar de la roca con los hermanos John y Clarence Anglin. Pero nuestra misión hoy es ir bastante más allá de la trama. Queremos desenterrar esas historias que no se ven en pantalla, las que hacen que la película sea, pues, aún más fascinante. Y hay mucho que desenterrar, ¿eh? Empezando por el propio reparto. Pues empecemos por ahí, sí, con un dato que a mucha gente se le escapa. En esta película debutó un actor que luego se haría mundialmente famoso, Danny Glover. Es que es un cameo casi imperceptible. Nada. Aparece apenas unos segundos, como uno de los reclusos que está con el personaje de Eastwood en la biblioteca. No tiene ni una línea de diálogo memorable, pero ahí está, en su primer papel. Es uno de esos detalles que, una vez que lo sabes, no puedes dejar de buscarlo cada vez que la ves. Totalmente. Pero ojo, que la historia del guión es casi mejor que la del cameo. Uf, es buenísima. Porque su autor, Richard Tago, no era nadie en Hollywood. Era un desconocido que, después de hacer la visita turística a Alcatraz, se obsesionó con la historia y se puso a escribir. ¿Se obsesionó? ¿A un nivel? A un nivel que, cuando terminó el guión, no se conformó con enviarlo por los canales normales, no. Quería que lo leyera el director perfecto, Don Siegel. Y aquí viene lo bueno. Pues ni corto ni perezoso, llamó a la gente de Siegel y se inventó, con toda su cara, que se habían conocido en una fiesta y que el propio Siegel le había insistido en que le mandara el guión. Es una audacia increíble. O sea, te habla de cómo funcionaba la industria entonces, porque hoy en día una llamada así... Hoy en día te ponen una orden de alejamiento. Exacto, no un contrato. Pues en este caso funcionó. La mentira coló, el guión superó todas las barreras, llegó a las manos de Siegel, le fascinó y el proyecto se puso en marcha. A veces la pura osadía. Es la mejor carta de presentación, desde luego. Claro que una cosa es tener un guión fantástico y otra, muy distinta, es querer rodar en la roca. La prisión llevaba cerrada desde 1963 y a finales de los 70 estaba en un estado de abandono total. Era prácticamente una ruina. Óxido, humedades, estructuras a punto de caerse. Paramount tuvo que invertir $500,000 de la época, que es una barbaridad, solo en hacerla mínimamente segura. Y funcional, claro. Y funcional. Esto incluyó, fíjate, la tarea titánica de instalar más de 20 kilómetros de cable para devolverle la electricidad a la isla por primera vez en 15 años. Es que es paradójico que una película sobre escapar de Alcatraz fuera la que, en cierto modo, la salvara de la ruina. Exacto. Esa inversión fue clave para preservar la estructura y que hoy sea la atracción turística que es. Totalmente. Pero el dinero no era el único problema, ¿eh? Se encontraron con un desafío histórico y cultural muy delicado. ¿El de los grafitis? Ese. Durante la ocupación de la isla por activistas nativos americanos entre el 69 y el 71, se pintaron muchos mensajes políticos en los muros. Y claro, para el Servicio de Parques Nacionales, esas pintadas eran historia intocable del lugar. Ya. ¿Y cómo lo solucionaron? Porque la película está ambientada en el 62. ¿Esos grafitis no podían aparecer? Pues con una solución de ingeniería cinematográfica que es admirable. Desarrollaron una pintura especial soluble en agua que se aplicaba sobre los grafitis. Ajá. Y que, una vez seca, se podía retirar como si fuera una película de plástico. ¡Qué bueno! De este modo, cubrieron todo durante el rodaje y, al terminar, retiraron la capa y las pintadas originales quedaron intactas. Un respeto por la historia al milímetro. Y todo este esfuerzo técnico es fascinante. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza es que, mientras luchaban contra el óxido y los grafitis, la verdadera batalla se estaba librando entre el director y la estrella de la película. Uf, aquí es donde la historia se pone amarga. Esta fue la quinta y última colaboración entre Clint Eastwood y Don Siegel. Una de las parejas creativas más importantes de los 70. Harry el sucio, el seductor.
Exacto. Pues su amistad y su relación profesional se rompieron para siempre por culpa de esta película. ¿Qué pasó exactamente para que algo tan bueno saltara por los aires? Pues fue una cuestión de poder y, según Eastwood, de lealtad. Eastwood ya era una megaestrella. Su productora, Malpaso, tenía cada vez más peso. Y él daba por hecho que iba a producir la película. Claro. Pero Siegel, quizás por miedo a quedar como un simple director a sueldo de su antiguo protegido, se le adelantó. Compró él mismo los derechos del guión por $100.000. Vaya. Para asegurarse de que fuera, y esto son palabras suyas, una película de Don Siegel. Y claro, Eastwood se lo tomó como una traición en toda regla. Como una puñalada por la espalda, sí. Aunque al final llegaron a un acuerdo y Malpaso coprodujo la cinta, la confianza se rompió. Nunca más trabajaron juntos. Qué final más triste para esa relación. Muy triste. Años más tarde, eso sí, en un gesto de reconciliación póstuma, Eastwood le dedicó su Oscar por Sin Perdón con una frase muy simple: para Sergio y Don. Reconociendo a los dos directores que lo definieron. Exacto. Y esa tensión, esa dureza, es que se contagió al estilo visual de la película. Hay que hablar del director de fotografía, Bruce Surtees, el príncipe de la oscuridad. Desde luego. Viendo la película se entiende perfectamente el apodo. Totalmente. Surtees trabajaba con niveles de luz bajísimos, casi en penumbra. Su filosofía era iluminar solo lo estrictamente necesario, lo cual volvía loco al estudio, pero era justo lo que Siegel y Eastwood querían. Hay una anécdota famosa de Gordon Willis, otro director de fotografía mítico, que dijo en broma que podrían haber proyectado película virgen y el resultado habría sido el mismo. Sí. Pero esa oscuridad no es un capricho. Buscaban crear una atmósfera opresiva, claustrofóbica. Querían que el espectador tuviera que forzar la vista para ver los detalles en las celdas. Que sintiera lo mismo que un preso, sí. Te mete de lleno en su piel. Y hablando de meterse en la piel, los actores lo hicieron de forma literal. Eastwood, Fred Ward y Jack Thibault, los hermanos Anglin, hicieron casi todas sus escenas de riesgo. Incluida la escalada por los muros. Incluida la escalada y las secuencias en las aguas heladas de la bahía. Es una locura. Hoy tendrías un equipo de dobles, un ejército de coordinadores, arneses. Hacerlo ellos mismos sería impensable. El seguro no lo permitiría. El propio Don Siegel confesó en su autobiografía que sintió pánico real en 2 ocasiones. Estaba convencido de que las corrientes de la bahía se habían llevado a sus actores para siempre. Se jugaron el tipo de verdad para conseguir ese realismo. Hablando de riesgos, me da la sensación de que el mayor riesgo que tomaron no fue escalar los muros, sino jugar con la historia real, ¿no? Porque hay cosas que son clavadas y otras que se inventaron por completo. Absolutamente. Y es en ese equilibrio donde la película encuentra su genialidad. Por ejemplo, un detalle que siempre fascina son las cabezas falsas que usaron para engañar a los guardias. En la película se ven bastante rudimentarias, la verdad. Pues la realidad, una vez más, supera a la ficción. El proceso fue mucho más ingenioso. Fabricaron las cabezas usando una mezcla de jabón, papel higiénico deshecho en agua y, lo más importante, polvo de cemento que rascaban de las paredes de sus celdas. Increíble. Es decir, usaron los propios muros de la prisión para fabricar la herramienta que les permitiría escapar de ella. Es casi poético. Pero, ¿y el pelo? Eso es lo que les daba el toque de realismo. El pelo era real. Lo recogían pacientemente del suelo de la barbería de la prisión. Cada vez que alguien se cortaba el pelo, ellos estaban ahí para recoger los mechones. ¡Qué paciencia! De hecho, se cuenta que a una de las cabezas la apodaron Oink porque, con el pelo mal puesto, decían que se parecía a un cerdo. ¡Qué grima! Sin embargo, no todo es tan fiel. El personaje de Charlie Batts, el cuarto miembro del grupo, que al final le da un ataque de pánico y no sale. Es una invención completa para añadir drama. Ficticio total. En la fuga real, el cuarto conspirador era Allen West, y la historia de por qué se quedó atrás es mucho más mundana y a la vez más trágica. Hay varias versiones, ¿no? Sí, una dice que sus compañeros al sellar la ventilación taponaron sin querer la suya. La otra, más probable, es que él había reforzado su rejilla con cemento para que no se cayera, y a la hora de la verdad, el cemento se había endurecido demasiado y no pudo quitarla a tiempo. Qué ironía tan cruel, porque según el FBI, West no era un simple acompañante. Él fue el verdadero cerebro del plan. Exacto. El que ideó todo el sistema y al final se quedó atrapado por su propio invento. Una tragedia.
Totalmente. Se quedó atrás, colaboró con la investigación a cambio de no recibir más castigo y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de prisiones. Murió años más tarde en otra cárcel. El genio del plan nunca probó la libertad. Y esto nos lleva directamente a la escena que mencionamos al principio, la más recordada y brutal. El personaje de Doc, el viejo pintor, al que el alcaide le quita sus privilegios para pintar. Y en un acto de pura desesperación, Baltayer coge un hacha y se corta varios dedos. Es una escena durísima, que te deja sin aliento. Y lo más impactante es que está basada en un suceso real, aunque la película lo adapta y lo recontextualiza. El hecho ocurrió mucho antes, ¿no? Mucho antes, en 1937. Un recluso llamado Rufe Persfull, que se estaba volviendo loco por la regla de silencio absoluto que había entonces en Alcatraz, le pidió a otro preso que le cortara los 4 dedos de una mano con un hacha. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Su único objetivo era que lo declararan loco o incapacitado para que lo trasladaran fuera de Alcatraz, a otra prisión menos severa. Fue un acto de automutilación como única vía de escape. Es tremendo. Y la película coge esa brutalidad, ese acto límite, y lo integra en su narrativa de forma magistral para simbolizar la destrucción del espíritu humano. El momento en que la prisión te quita lo único que te mantiene vivo. Es increíble cómo usan un hecho real tan potente para construir un momento de ficción que define el tono de toda la película. Y eso nos lleva al final, que es quizás el mayor acierto, el misterio que supera la propia ficción. El final de la película es deliberadamente ambigua. Pero, originalmente, Don Siegel tenía una idea mucho más pesimista. Sí. Quería terminar la película justo con el descubrimiento de la cabeza falsa en la celda. Un final abrupto y sin ninguna esperanza. Fue Clint Eastwood quien insistió en añadir esa última escena, la del alcaide en la orilla de Angel Island, encontrando un crisantemo. Exacto. Una flor que, como nos han enseñado antes, no crece allí, pero que Doc cultivaba en el patio. Es un pequeño detalle que lo cambia todo. Lo cambia por completo. Es un símbolo de esperanza, una pista que sugiere que quizás, contra todo pronóstico, lo lograron. Y lo asombroso es que la vida real se ha encargado de mantener ese misterio vivo durante más de 60 años. El FBI cerró el caso en el 79, el mismo año que la película, concluyendo que se ahogaron. Pero los US Marshals se negaron a cerrarlo. Y a día de hoy, el caso sigue oficialmente abierto. Y con los años han ido apareciendo supuestas pruebas. En 2015, la familia de los Anglin entregó una fotografía supuestamente tomada en Brasil en 1975, en la que aparecen 2 hombres con un parecido asombroso a ellos. Y la analizaron, ¿no? Sí, la analizaron expertos en reconocimiento facial y los resultados fueron muy probablemente positivos. Y luego está lo de la carta. Y aún hay más, sí. En 2013 el FBI recibió una carta supuestamente escrita por un John Anglin ya anciano y enfermo de cáncer. Afirmaba que los 3 sobrevivieron, que Frank Morris murió en 2005 y su hermano Clarence en 2008. Pero nunca se pudo confirmar. La autenticidad nunca pudo ser confirmada, ¿no? El ADN no fue concluyente. Así que ese final abierto que impuso Eastwood no es solo una decisión artística brillante. Es el reflejo perfecto de una de las grandes incógnitas de la historia criminal de Estados Unidos. La película termina, pero la historia real continúa. Al final, la película va mucho más allá de la crónica de una fuga. Al tomar prestada esa historia real de la automutilación de Rufe Persfull, nos recuerda que la verdadera brutalidad de Alcatraz no residía únicamente en sus muros, sino en su capacidad para aplastar sistemáticamente el alma humana, en aniquilar la esperanza. Y es curioso, nos fascina el misterio de si lograron sobrevivir, pero quizá la historia verdaderamente trágica es la del hombre que se quedó atrás. El cerebro de toda la operación, Allen West, que murió solo en otra prisión. Esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Es más difícil escapar de unos muros de hormigón o de los propios impulsos que te llevan a ellos? Desde Entre Líneas nos despedimos. ¿Qué detalle de la película os impactó más al conocer su historia real? Nos leemos en los comentarios. Y recordad que en nuestra área para miembros encontraréis contenido exclusivo y ventajas para seguir explorando el cine como nunca antes.